Qué bendición, ¿eh? Haber venido hoy. Venir a la iglesia no es para sentir algo. Quiero aclarar algo. No es para sentir, se sintió. Pero sí, el Señor se mueve a través de nuestros sentimientos. Pero yo creo que en este día ha habido algo como nacido ojo con el feedback, nacido del alma de todos nosotros. Esas son las alabanzas que llegan al corazón de Dios como ofrenda de olor grato. Cuando tú derramas tu corazón delante de Él, no importando las circunstancias. Tenemos que organizar un desconectado. ¿O no? ¿A quién le gusta cantarle al Señor? Y no tiene... Yo no tengo buena voz. ¿Acaso crees que el Señor no tiene un afinador ahí en el oído? Al Señor le encanta Yo como padre me gusta cuando mis hijos se portan bien, cuando mis hijos me halagan. Eso es para mí, me llena de orgullo. Ahora imagínate el Señor cuando tú le cantas y le alabas a Él. Imagínate esa ofrenda, ese sacrificio de labios. Este mensaje se llama, yo lo voy a decir al principio, una parte del título, y después al final decimos el resto. Me rindo. ¿Cuántos aquí alguna vez han querido rendirse? ¿Sí sabemos qué es rendirse? Tirar la toalla, decir no aguanto más, ya no creo más, no intento más. ¿Para qué insisto? ¿Algunas de esas preguntas se parecen a las que alguna vez has hecho tú? No, seré yo solamente. Sí, muchas veces en nuestra vida donde las circunstancias son tan abrumadoras que nosotros nos sentimos así. La pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Qué hacemos cuando las circunstancias no han cambiado? Cuando las circunstancias siguen igual, cuando las condiciones no son favorables, cuando el dolor es inaguantable, ¿qué hacemos? ¿Nos quejamos? Yo muchas veces me he quejado. Voy a abrir mi corazón a decirle, ustedes a veces piensan, es que el pastor imagino que nunca llora. Que el que está en la batería no le duele nada. Hoy vamos a hablar de todas esas cosas. Porque cuando tú eres débil, ahí es donde el Señor entra y se glorifica. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículos 37 al 39. Sigue el feedback. ¿Ya lo tienen? Es bueno que yo sé que nosotros tenemos esto. Y aquí va a salir la palabra proyectada, pero use su Biblia. Ahora las hay digitales, bueno, pero úsela. No el chat ahí, WhatsApp. Voy a leer la Biblia supuestamente, ahí está, tú sabes. No, ¿sí o no? Para eso es que darle, hey, Señor, yo quiero un buen celular. Mateo 26. Quiero un buen celular. ¿Para qué? Para estar Snapchat. Y con las caritas, saben que sale la lengua esa. Dios, cambiando caras de hombres y mujeres. Hay que mirar todo eso. Todas esas cosas tienen su contexto. Y eso lo quieren. Pero usa ese aparato que tienes en la mano para bien. Empieza a mandar un versículo. Empieza a glorificar el Señor a través de eso. Mateo 26 del 37 al 39. Listo. Dice, lo tengo aquí en la NVD. Listo. Bueno, entró con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Esta es otra versión, de pronto no la tienen igual, pero es la misma palabra. Ya a solas los cuatro se fue llenando. Estamos hablando de Jesús, ¿ok? Estamos hablando de Jesús. Se fue llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia.
Aquí está, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y ahí es donde yo quiero empezar. Tú a veces crees que el único que sufre eres tú. El único que ha llorado eres tú. Ay, pobre de mí, y suenan los violines por allá de tristeza, remalas. El Señor te viene a decir hoy: yo sé lo que estás viviendo. Yo sé lo que estás pasando. Y el dolor que eso puede estar produciendo lo conoce el Señor. Una vez alguien me dijo, Jesús no sabe lo que es esto. El Señor no sabe lo que es perder un hijo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Dios sabe lo que es eso. No, Dios no sabe lo que es estar en víspera de un dolor. ¿Qué? ¿Qué pasó con Jesús? Él murió así. Ya. Rico. Ya todos lo sabemos porque no hemos visto las películas esas de Jesús una y cuantas veces. ¿O no? Sabemos que Jesús murió con dolor indescriptible. Pero previo a eso, Él sabiendo que venía eso, este es el momento previo a eso, a todo el sacrificio, el sufrimiento que Él iba a padecer. ¿Y tú crees que Jesús simplemente iba así? Sí, qué chévere, me van a coger y me van a pegar, me van a escupir, me van a crucificar. Sí. Él estaba viviendo en carne propia lo que eso venía a suceder. Eso es lo que iba a suceder. Entonces Él estaba ahí en ese momento diciendo lo siguiente: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. En esta versión dice que se fue llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia. Dice: tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Angustia de muerte, sabiendo que vas a morir, que vas a padecer, que vas a entrar en un proceso complicado. Cuando uno están y le entregan una carta blanca, en un papel blanco para que no sea no es negro, un papel blanco. Hasta aquí llegó su contrato. Voy a hacer paralelos con situaciones cotidianas. Cuando llegas al médico y te dicen: esta es tu condición. Ya sabes, tienes aproximadamente tantos meses. O vas a vivir así de ahora en adelante, vas a estar padeciendo esa enfermedad. O sucede algo inesperado. Tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédense aquí conmigo. No se duerman. Ya sabemos la historia que pasó, pero no se duerman. Dice: se apartó un poco, se postró rostro en tierra. Por favor, ponte a pensar en ese. Imagínate la película. Se postra en tierra con un dolor en su alma. Estamos hablando de Jesús, tu Salvador. Es tu Salvador, ¿cierto? Amén. Se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esto es algo corto. Este es summary, el resumen de la situación que estaba viviendo y lo que estaba él gimiendo. Padre mío, si es posible, aparte de mí esta copa. Si es posible que esto no suceda, Señor, si es posible que no tenga que yo padecer esta situación, si es posible, Señor, quítame que yo no quiero sufrir. Mi carne le está doliendo. Pero hágase tu voluntad, o hágase lo que tú quieras y no lo que quiera yo. Wow. Yo les vengo a hablar con propiedad, en el nombre de Jesús, que yo he vivido esta circunstancia. Y yo sé que muchos de ustedes aquí lo han vivido y de pronto lo están padeciendo hoy mismo y no saben qué hacer.
Pero Dios sí sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer en tu vida. Dios sabe por qué está pasando lo que está pasando. Pero no tienes que saberlo todo tú. Tienes que confiar en Él. Y tienes que rendirte. ¿Ya estamos entendiendo ahora que no es rendirse de tirar la toalla? Miren, Dios sabe lo que está padeciendo tu vida. Él no es ajeno. Quiero que hoy, por la fe en Él, puedas entender que Él no es ajeno a tu circunstancia. Él no se está riendo. Yo en un momento en mi vida pensé que Dios se reía de mí. Porque yo le pedía al Señor una cosa y Dios me daba absolutamente todo lo contrario. Y yo a veces decía, ¿será que esto es así, Señor? Y me daba todo lo contrario. Y de pronto decía, bueno, de pronto no es esto, Señor. Voy a esperar un rato. Te pongo un ejemplo claro. Y eso lo he dicho de pronto aquí varias veces. Yo llegaba a coger el bus en la época donde empezaron los buses con aire acondicionado. Yo sudo mucho. Yo me echo perfume. Y entonces cuando yo estoy ahí esperando el bus, pasa uno y dice, Señor, por favor mándame uno con aire acondicionado. Y pasaba uno sin aire. ¿Y qué decía yo? Bueno, Señor, de pronto este no era. El próximo, mándamelo con aire, porque así siempre van así. Mira, sabiendo cómo eran las condiciones, regularmente venía uno con aire, uno sin aire, uno con aire, uno sin aire. Entonces yo le digo, bueno, Señor, de pronto este no es. Y para convencerme decía, bueno, el próximo de pronto. Y venía el otro sin aire. Y venía hasta que ya iba a llegar tarde. Me montaba en el bus y me sentaba y decía, no, es que Señor, todo lo que te pido, me das lo contrario. La palabra es muy clara cuando dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada. Yo te voy a añadir una partecita ahí, porque no lo dice ahí. La palabra de Dios no dice ahí, ni tú. No dice ni la cosa creada, no sé qué, ni tú mismo te podrás apartar del Señor. No. Esa parte está ahí inconclusa porque sabe muy bien el Señor que lo único que se puede apartar de su presencia eres tú mismo. El único que puede empezar a creer las mentiras del enemigo eres tú si te dejas. Porque la palabra del Señor te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tú a veces dejas que eso pase. Por ahí tengo un ejemplo, una persona que me dice, ya varios años en el camino del Señor, y dice, yo tengo este trauma es porque mi papá me lo causó. Y yo le pregunto, ¿y tú qué vas a hacer al respecto? Eres tú y el Señor. Y el Señor y tú, esa es tu relación. Y si el Señor te ha permitido ciertas cosas en tus circunstancias, en tu vida, es para que tú aprendas a depender de Él nada más. No puedes sacar excusas. Porque la mentira la estás creyendo tú. El enemigo es un mentiroso. A mí no me gusta hablar de ese, tú sabes. No se merece ni el respeto de mencionarlo. Pero él vino a destruir, a matar, a mentirte. Pero el Señor está contigo. Pero tú escoges, o escuchas al Señor o escuchas la voz del enemigo. Que te dice, otra vez, mira, otra vez estás viviendo lo mismo. Eso ha pasado. Otra vez en la misma situación. Mira, el Señor no está contigo, ¿viste? Y a veces tú escuchas esos pensamientos una y otra vez y los vas pechichando hasta que simplemente los vas asimilando como una realidad en tu vida y dejas de leer y creer la palabra. El Señor te dice, yo sé lo que estás viviendo. Dice la palabra en Mateo 6, del 7 al 8, dice, y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Y dice el 8 de Mateo 6, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes la pidan. Antes que ustedes la piden, ya el Señor sabe de que tienen necesidad. ¿Quedó claro? Él sabe de qué necesitas tú.
Pero tienes que pedírselo, sí, porque dice que antes que se lo pida, es decir, que tienes que pedirlo. Pero ya lo sabe, lo conoce. Pero tienes que entrar a su presencia y pedirle a Él en su presencia. No, ¿qué? Ahora la pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? Todo el mundo, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere hacer. Bueno, sí. La voluntad de Dios, y muchas personas la categorizan en diferentes maneras, la voluntad perfecta, la voluntad permisiva, y así se las voy a traducir rapidito para que entiendan lo siguiente. Dios es soberano. Dios es soberano. Dice el Proverbios 19:21. El hombre puede hacer muchos planes, pero la decisión final es del Señor, no es tuya. El Señor permite ciertas cosas porque están bajo su voluntad. ¿Una enfermedad puede ser la voluntad de Dios? Sí. ¿Que Él haya puesto la enfermedad? No. ¿Que Él permitió la enfermedad? Sí, porque todos le tienen, aún el enemigo tiene que pedirle permiso al Señor para hacer alguna cosa. Amén. Y entonces, ¿la enfermedad también puede ser voluntad de Dios? Sí. ¿Un momento de escasez puede ser la voluntad de Dios? Sí. ¿Quedarse sin trabajo puede ser en un momento la voluntad de Dios? Claro. Todo es la voluntad de Dios. Ahora, Dios también permite cosas que tú insistes y que eres terco 1, 2, 3 veces y el Señor te dice, bueno, ya, cógela. No te la quiero dar porque no te conviene. Por ejemplo, te dice 1, 2, 3, 4, 5 veces y tú dices, no, Señor, este es el trabajo, este es el trabajo, este es el trabajo, este es el trabajo, este es, y aquel no, y aquel. Y bueno. Y el Señor te está diciendo que no. Si yo fuera Dios te dijera cabezón, pero no, Dios no. Dios te dice, hijo, con todo el amor lo dice el Señor. Por ahí no te metas por ahí. Señor, pero mira, por allá se ven las rosas. En cambio, donde tú dices, se ve como desierto. Y nos ponemos a discutir con el Señor. Yo les voy a dar el ejemplo de rapidez. Yo se lo he dicho a muchos y de pronto ya los del grupo dirán, los que van al grupo donde yo estoy dicen, otra vez. Pero una vez yo estaba sin trabajo, conociendo del Señor, siguiendo su voluntad, adorándole, y estaba sin trabajo. Y yo le preguntaba al Señor, Señor y tal. Y de pronto un día me llaman de una parte que era más brillante para mí. Les voy a decir, yo soy ingeniero de sistemas y yo nunca quise ser docente. Nunca quise ser profesor. Yo estudié ingeniería de sistemas. Se respete. Y después, en un momento de mi vida, yo empecé a decirle al Señor, ok, Señor, lo que tú decidas. Pero yo soy ingeniero. ¿Y tenemos otro ingeniero de sistemas? ¿Sí o no? Fuimos a la misma universidad y todo. Y yo recuerdo, estando sin trabajo, me llaman de un lugar donde iba a trabajar como ingeniero en computación, en seguridad informática, que era lo que a mí me gustaba. Y me ofrecían tanto salario. Llego, me llaman de otro trabajo al mismo tiempo. ¿Qué cosa? Cuando no llaman de ninguna parte, ahora llaman de dos. Eso pasa en TNT y también pasa en la vida. Bueno. Y entonces yo me presento también al otro trabajo y me listo, me ofrecen un poco menos, un poquitico más de menos. Y entonces yo le digo, bueno, Señor, gracias por esta oportunidad, pero yo prefiero el de la Norte. Era la Universidad del Norte. Yo prefiero el de la Norte. Y entonces un día me llamó mi mamá, cuéntame, ¿cómo vas con eso? Y me dice, y yo le digo, no, Señor, lo que sea la voluntad de Dios. Uno a veces lo dice así de labios para afuera. Que sea la voluntad de Dios. Pero yo prefiero el de este. Te aseguro que si fuera la voluntad de Dios no dieras esa segunda parte. Y bueno, pasó el tiempo. Yo tenía un contacto en ese primer trabajo y en el otro pues no. Y entonces me llaman al segundo trabajo en un colegio.
donde yo no quería trabajar como docente. Y me vuelven a llamar y me hacen todas las pruebas y me dicen, usted es la persona que necesitamos. Toma, fue algo así. Y me pasan el contrato. Fírmalo. Previo a eso, mi mamá me decía, ya se me había olvidado esa parte. Mi mamá me decía, bueno, había una historia donde un señor se monta en un burro y le dice, Señor, me quiero casar. Aquí hay una mujer bonita y aquí hay una mujer no tan bonita. Y entonces, Señor, donde el burro vaya, con esa me caso. Esa es la sabiduría de las madres, basada en la palabra, pues. Eso no está en la Biblia, me quiero aclarar. Pero la sabiduría la da el Señor. Y entonces iba caminando el burro y tal, y el burro se iba para donde la fea. Y entonces viene y le empieza el man, ya no, venga para acá. Y viene mi mamá y me dice, no le vayas a pegar al burro. Palabras sabias. Yo decía, amén, que sea la voluntad de Dios, pero yo prefiero que él. Llega el momento, me llama, me pasan el contrato, ya estamos en ese momento y la persona me dice, bueno, fírmame ya. Yo, por favor. Yo me pongo a pensar en eso y digo, qué terco fui. Increíble. Cerrado. La voluntad de Dios, ¿no? Cabezón. Bueno, yo también, sí, eso sí es verdad. Y entonces yo me siento ahí y le digo, lo que pasa es que hay otra posibilidad por ahí. Entonces, te están ofreciendo otro trabajo. Sí. ¿Y cuándo te ofrecen allá? Tanto. Va a ver si me va a decir que sí. Y llama, déjame hacer una llamada. Coge el teléfono y dice, por favor, imprímeme el contrato con este valor. ¿Listo? Gracias. Fírmame. Pero yo no quería ser docente. Señor, yo sé que tu voluntad, yo sé que tu voluntad es aquel. Como ingeniero, tú sabes. Esta es una prueba de fe. Y entonces yo, listo, cojo y le digo, bueno, lo que pasa es que... Y entonces el rector en esa época me mira y me dice, ¿tienes preguntas? ¿Sabes qué? Camina un rato al colegio. Imagínate lo laxo que fue el Señor. Camina un rato, llama a tu mamá, 50-50. No sé, ¿cómo que? Ayuda de un amigo, algo, ve. Entonces yo salgo a caminar. Salgo a caminar y estoy caminando y le digo, Señor, yo no tenía trabajo, recuerden, Señor, no puedo llamar a mi esposa, no tengo minutos. Señor, que alguien me mande un mensaje. En ese tiempo todavía no existía el WhatsApp. Manda un mensaje de texto, de esos que mandan así como los devocionales, que venga la palabra tuya, Señor, inspirada en un mensaje de texto. Nada. Bueno, por lo menos, Señor, voy a escuchar música. Alguna canción de esta me va a decir, no lo tomes. No lo tomes. Y entonces yo me siento y en un momento llego a hacer lo siguiente. Me siento y digo, Señor, ¿cuál quieres que sea el que yo tome? Escoge tú. Y en ese momento, cuando ya yo cedí a eso, escucho las palabras de mi mamá que dice, le estás pegando al burro. El Señor habló. Y en ese momento yo dije, ok, Señor, lo que tú quieras. Y me levanto, toco la puerta. ¿Dónde firmo? Aquí. Listo, empieza el lunes. Listo, gracias, gloria a Dios, me fui. Pero cuando iba en el carro, yo quería el otro. Pasaron 15 días y aún ahí yo todavía llamaba de vez en cuando al otro trabajo. Era el contacto que yo tenía. Y una vez me dice, hey, ¿sabes una cosa? Hace una semana vino una persona con mayores contactos que tú y ya la contrataron. Sorry. ¿Qué tal si yo hubiese sido más terco todavía y no tomo aquel? Me quedo sin el pan y sin el queso. Esa es la voluntad de Dios. O la tomas, tú decides, o le sigues los pasos a Él, o tú en tu anhelo, en tu deseo, le das ideas al Señor.
Dice Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Si quieren lo escriben, después lo buscan para adelantar. Así que, hermanos, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es vuestro culto racional. ¿Qué qué? Sí. Que presentes tu cuerpo, que le agrade al Señor, o sea, tu vida tiene que ser una adoración al Señor. Cuando tú decides seguirle a Él y dejar las cosas que no te convienen y hacer su voluntad, entonces ese es tu culto racional. Esa es la ofrenda que tú das al Señor. Hacer lo que Él quiere que sea, que quiere en tu vida es adoración al Señor. Y dice, no os conforméis a este mundo. Yo quería aquel trabajo, porque es que se veía y tal. Pero nos hemos conformado en que es que lo que para ti es lo mejor, no siempre es lo mejor. Dios sabe más allá, Él ve más allá que tú. Te creó, además. Sabes que te conviene, que no, que vas a aguantar y que no vas a aguantar. Más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que cambiar tu manera de pensar y dejar de meter tus intenciones en las intenciones de Dios. Los conceptos tuyos, es que este es mejor, Señor, como ingeniero, Señor. Y después de que yo decido eso, un año y pico después, aún me ofrecen un trabajo y yo me salgo porque no era de docente. Y después de eso, 6 meses después, me quedo sin trabajo otra vez. Para aprender cabezón. Quedo sin trabajo 6 meses, con compromisos, 3 hijos. Bueno, nosotros recibimos 70,000 pesos el mes. 3 hijos. Entonces, solamente te decía, la cuota del carro en ese tiempo eran 600,000 pesos. Yo recibía 70,000. Familiar. Chévere, ¿eh? Muy chévere. Pero el Señor me estaba diciendo, transforma tu manera de pensar. Porque el que provee soy yo. Y el Señor quería tocar esa parte de mi vida. Porque yo decía, sí, el Señor es el que provee. Pero me gustaba salir del trabajo y decir, aquí está. Pagamos esto y tal. ¿Sí me entiendes? Tienes que cambiar tu manera de pensar de modo que comprobéis, dice aquí, que comprobéis, aquí dice comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La tienes que comprobar cuando tú te rindes a Él como una adoración. Ahí entonces, cuando tú sigues sus caminos, su guía, cuando tú decides decirle sí a lo que Él está diciendo que hagas y que dejes de hacer, entonces tú puedes comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios debe estar siempre de acuerdo a la palabra del Señor. Tú vas a hacer algo que no está dentro de la palabra del Señor, descártalo. Uy, este trabajo está bueno. Hay que llevar unas cositas dentro del estómago y me pagan un poco de plata. Le voy a decir una regla de oro que yo la tengo como la regla de oro. Está en Filipenses 4:8. Dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Filipenses 4:8. Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Si algo que tú estás tratando de hacer o escoger, un camino que quieras, una decisión que estás tomando, y aquí te dice todo esto y no encaja ahí, y en su palabra, dile no. Dile no. Aunque el fin sea bueno, otra opción. Aunque el fin sea bueno, tengo que darle comida a mis hijos. Está bien, ¿no? Pero si el medio o los pasos a llegar hasta ese punto no son agradables a la palabra de Dios, o de acuerdo a la palabra de Dios, entonces descártalo. Ahora, ¿qué no es? Tampoco.
No dejes que la desesperación te lleve a hacer lo malo, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese peca. Entonces, como yo tengo que darle comida a mis hijos, voy a robar. Es la voluntad de Dios que yo alimente a mis hijos. Pero robar no es de Dios. A mí me iba a dar un contrato una vez haciendo una página web para una entidad pública. En ese tiempo donde las páginas web costaban, bueno, ahora ya cualquier persona lo hace. Pero yo recuerdo que me llaman, no, me recomendaron, usted es muy bueno, tal, tal. Y yo digo, ok, listo. Y me dicen, ¿cuánto? Yo dije, me recuerdo muy bien, 5 millones de pesos. Ah, ok, bueno, listo. Bueno, haga la factura por 10. ¿Perdón? Si yo estoy diciendo 5 millones. Haga la factura por 10, usted se queda con 5 y yo me quedo con otros 5. Y yo le dije, lo siento mucho. Y fue en el momento donde más números rojos existían en mi vida. Eso pasa. Ojo, el día en que más estás peleando con tu esposa, donde más tentaciones se te van a aparecer. Y tú escoges cuál es la voluntad de Dios. O agradas al Señor o agradas tu carne. Y cuando tienes necesidad económica es cuando más cosas ilegales se van a presentar para que hagas. Plata fácil. Mete tanta plata y recibirás tanto. Pirámides invertidas que luego se caen. La palabra lo dice, todas las ganancias rápidas así se van también. Y entonces, ahí en esas circunstancias es donde tú tienes que escoger eso que acabamos de ver, que es escoger hacer lo que a Dios le agrada. Y eso será alabanza para el Señor. Ese será tu culto racional. Tú escogiste bendecir al Señor sobre la necesidad, sobre la dificultad. Y este es el punto donde yo me quiero concentrar más. ¿Qué dice? Para estar en la voluntad de Dios, no solo debemos creer, tenemos que confiar. Y lo traigo en la palabra en inglés, believe, es creer, y trust ya viene siendo la confianza que tú, o sea, es el creer en algo, pero donde ese es tu piso, ese es tu piso. Entonces, más allá que creer, porque muchos creemos la palabra, ¿quién no cree la palabra? Todos la creemos, la estás leyendo, la crees. Si no la crees, ¿dónde estás? Si no la crees, y aquí cantamos, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. ¿Sí o no? Estamos creyendo. Pero confiar es cuando eso que tú crees se pone a prueba. Yo llevo como casi 5 años con un problema en la espalda. Una deshidratación faceta y ahora es un problema del disco también, del L4, L5. Y eso me produce un gran dolor, bastante dolor. Y yo le he pedido al Señor, 1000 veces le he pedido al Señor, sáname. Pero así aprendí como Jesús a decirle, pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque algo tienes tú preparado con esto. No sé qué es, Señor, pero a ti te voy a alabar y a adorar, no importando lo que sea. Y a veces, y aquí están de testigo ellos, yo he venido aquí a tocar la batería con un dolor chévere, bien chévere. Yo no estoy riendo, yo estoy así. No es risa, es dolor. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo ir a médicos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué haces tú cuando las cosas se te salen de las manos? ¿Qué puedes hacer? ¿Desesperarte? ¿Quejarte? ¿Echarle la culpa a mucha gente? ¿A ti mismo? Esa canción que cantábamos ahorita es, deja atrás lo que ya el Señor dejó atrás. ¿Por qué lo traes otra vez a ti? Eso es culpa mía. Que yo...
Y todavía nos estamos dando látigo. Y el Señor dice, ya yo te perdoné. ¿Qué más quieres que haga? ¿Que mande otra vez a Jesús para que lo rematen? En serio, eso pasa. ¿Otra vez quiere? ¿Qué más? Te toca a ti creerlo. Que Dios ya te perdonó. Te ama. Está contigo. Camina contigo. Y cuando te portas mal, te jala la oreja. Está bien. Señor, jálamela. Enséñame. Y ahí viene la oración más, que muchos le llaman la oración más peligrosa. La oración más peligrosa es, Señor, confío en lo que tú quieras hacer. Señor, que sea tu voluntad, pero yo prefiero aquello. Ya saben lo que les he comentado en mi espalda, ¿cierto? Bueno, vamos a leer en Jeremías 29, 10. Jeremías 29, 10 al 11 dice. Jeremías 29, 10 al 11 dice. La verdad es esta. Pasarán en Babilonia 70 años. Está hablando el pueblo de Israel. Chévere, ¿eh? Que te digan a ti, pasarás en una cárcel de 70 años. Oh, sí, Señor. Amén. ¿Duele o no? Pasarán en Babilonia 70 años, pero entonces vendré y haré por ustedes todas las cosas buenas que he prometido y los conduciré de regreso a su patria. Pues conozco, y ahí es donde empieza el Señor, mira. Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dice aquí, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. Esos son los planes que el Señor tiene para ti. ¿Qué te toca a ti hacer? Creerlo y confiar. Una amiga de nosotros me dio el ejemplo de un ciego. George, come. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Yo te voy a guiar. ¿Ok? Pero ciérralo bien. Así. Que parezca una maracuyá. Yo te voy a caminar. Voy a llevarte a ti. Y tú no puedes abrir los ojos. Tú estás ciego. Pero vas a confiar en mí. Que no te voy a dejar caer. ¿Ok? Listo. Camina conmigo. El Señor está hablando ahora mismo con esto. Mira cómo hice. Lo jalé bastante, ¿cierto? ¿Te puedo haber dolido? En un momento te puedo haber dolido. Dale, sigue. Yo te estoy guiando. Ahora sí, sigue. Sigue. Voy a ser un poquitico brusco, no te preocupes. Camina. Camina. Ahora, ven. No, prefiero que se venga por acá. Levántate. Y después el Señor te dice, abre los ojos. Y te dice, esto es lo que te preparé para ti. Tú dices, eso, Señor, pero me dolió caminar, a veces me duro. Pero te traje donde yo quería traerte. Y es bueno, agradable y perfecto. Ese es el Señor. Gracias. Ese es el Señor. Te toca confiar. Te toca. Corrijo. No te toca. Tú escoges si confías o no. Aquí porque el piso estaba suavecito, ¿cierto? Pero hay momentos donde tú vas así y tú vas caminando y ¡ay! ¡Uy, lo otro! ¡Uy! Y el Señor te va guiando. Y como en ese ejemplo de ceguedad donde no puedes ver, el Señor te dice, confía en mí. Y habrán espinas,
Ay, Dios, Señor, habla. Habrán circunstancias complicadas, habrán momentos donde tú quieres abrir el ojo. No, Señor, por ahí no. Queremos darle al Señor ideas. Y el Señor dice en Proverbios 22:19: a ti te las enseño este día para que pongas tu confianza en el Señor. Todo lo que el Señor te está enseñando es para que confíes en Él. Las circunstancias y el fin de toda circunstancia es que tengas una necesidad de Dios. Y punto. Porque nada te va a llenar sino el Espíritu de Dios. Toda circunstancia, sea enfermedad, sea escasez, sea dificultad X, Y, Z, es para que tú solamente en esa X, Y, Z circunstancia puedas ver a Dios en esa X, Y, Z manera. Punto. Si estás en un proceso de escasez es porque Dios quiere que lo veas a Él como el proveedor de tu vida, que usas diferentes canales pero sigue siendo la fuente inagotable. Y yo sigo predicando en el nombre de Jesús que nuestro Dios es un Dios sanador y sana tus debilidades, sana tus heridas, pero también sana tus enfermedades, aunque yo en este momento no lo esté sintiendo. Lo sé. Eso es confiar. Oh, Señor, habla. El Señor va a permitir pruebas en tu vida para trabajar con tu carácter y generar dependencia de Él. Y punto. Confiamos, ya que nuestra vida ya no depende del Señor, no depende de nosotros. Uy, cuidado. Confiamos porque ya nuestra vida no depende de nosotros mismos, ni del sistema, ni del trabajo. Tú no estabas trabajando y estabas ganando bien. Aquí está la pastora. Ella trabajaba en una universidad y el Señor la tenía ahí. ¿Era la voluntad de Dios que estuvieras ahí? Sí. ¿Por el tiempo que te estuvo ahí? Sí. ¿Fue la voluntad de Dios que salieras de ahí? Sí. Aunque las dudas puedan venir. ¿Y ahora cómo comemos? Puede pasar. Pero la voluntad de Dios es para que solamente lo veamos a Él y generemos dependencia a Él y de sus recursos que son inagotables. ¿Pudo haber sido difícil en algún momento? Sí lo fue. ¿Puede volver a repetirse, a ser un poquitico difícil? Posiblemente. ¿Pero en quién confías? En nuestro Dios, en el Creador del cielo, de la tierra, el Creador de tu vida, en ese poderoso de Israel, en donde toda rodilla se dobla, a quien todos los ángeles cantan: santo, santo, santo. Ese es de quien Dios quiere decirte: ese soy yo y quiero que dependa tu vida de eso. ¿Te parece poco? No cuestiones más. Si te duele, llora. Sí, yo no te estoy diciendo que no llores. En la presencia de Dios, hazlo. Y Él secará tus lágrimas. Te cargará en sus brazos. Sentirás que te ama. No dejes de hablar con Él. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo dice en Gálatas 2:20. Así que deja esa cara de puño. Porque tú tienes que, con lo que estás viviendo, no solamente para ti, es para que otros aprendan. Con esa historia que yo viví de desempleado, he hablado a muchos que pasan por eso. Esta semana fue un ejemplo más. Y yo le decía a veces al Señor: Señor, ¿pero por qué permite esto? Para que tú luego vayas a esas otras personas y le hables de tu experiencia.
para que esas personas también lleguen a conocerme a mí de esa manera y dependan de mí, así como tú has aprendido a depender de mí. Eso es lo que pasa con lo que estás viviendo. No te quedes con los resultados. Habla y glorifica al Señor. Da testimonio de lo que Dios hace. Que se note. Hay un gozo permanente. Filipenses 4, con esto terminando ya. Cuando confías, te entregas en oración y ofreces adoración. Una oración que va del alma, que ya no va de labios nada más. Porque te digo una cosa, cuando yo he tenido hace unos 4 o 5 meses, se me desvanecieron las piernas y me caí con un dolor tan intenso. Aquí no pasaban, como yo quería, las fuerzas para la pierna y las piernas no me respondieron, me caí. Y yo ahí le cantaba al Señor. Y a veces las fuerzas no me daban. Y gloria a Dios, tenía a mi esposa al lado y le decía: nena, canta. Todo se lo debo a Él. Nena, cántaselo. Todo se lo debo a Él. No importa, Señor, lo que esté pasando en el momento. Ay, me duele y mis lágrimas salían, Señor, pero yo te amo a ti, no importa. No importa, Señor. No cuánto me duela, no importa, Señor. Yo a ti te alabaré hasta los últimos segundos de mi vida. Y cuando ya esté en tu presencia, seguiré cantándote y alabándote, porque eres maravilloso. Y lo que pase en mi vida o deje de pasar no cambia la realidad que eres tú, que eres un Dios poderoso y maravilloso. Eso es lo que tienes que hacer en plena tormenta. Estos días de las tormentas estas, me acuerdo de tantas cosas y le digo: Señor, ahí también tú estás. Y permites ciertas cosas, pero tus hijos, si se acercan a ti, tú haces así y los proteges. Y si les hace falta algo, buscas de otra parte y le das. Y luego mandas aviones y mandas aquello. No es los gobiernos, no mandan las cosas. Es el Señor que les dice: háganlo. Atiendan a mis hijos. Oh. Regocíjense, dice el Filipenses 4. Dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Su amabilidad sea conocida por todos los hombres, es decir, den buen testimonio. Aunque se esté llorando, aunque yo voy al trabajo y la gente dice: hey, estás caminando todo torcido. Y yo le digo: sí, tengo un malestar ahí, pero yo confío en el Señor. Y no cambia mi manera de... Yo todavía me río con la gente. Y busco el chiste y dialogo con ellos. Y a veces cuando los veo tristes me acerco y les digo: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te acongoja? Uy, qué romántico. Pero así vengo. Y no, Humberto, tengo este problema en la casa. ¿Qué tal? ¿Sabes lo que dice la palabra? Y empiezo. Porque no importa. Yo todavía tengo que hacerlo. Eso es dar testimonio. El Señor está cerca, dice el 6. Por nada estéis afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Oración, adoración. Y dice: y la paz de Dios, cuando pasa eso, adoración y oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes o sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta semana después, este mensaje, algo similar, estuve hablándole el miércoles en mi casa y dije: yo lo he pedido al Señor por tantos años que el Señor me sane y no me ha pasado, pero aún sigo creyendo que el Señor es Salvador, que es sanador y El Señor puso una persona, un compañero mío cristiano, porque esas son las relaciones chéveres que hay que mantener para que te alimentes de palabra. Y resulta y pasa y me dice: tengo una persona que también es cristiana, fisioterapeuta, kinesiólogo, quiropráctico, bla, 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 bla. Entonces, quiero que él te vea. Prueba. A mí ya me habían programado un bloqueo en la espalda, un bloqueo quirúrgico.
Y entonces yo le digo, bueno, dale, llámalo. Y listo, yo lo llamé y le dije, bueno, el jueves. Pero resulta y pasa que nosotros trabajamos en un colegio, y mi esposa también, y a nosotros desde junio no nos pagan sino hasta últimos días de agosto. Entonces yo duro todo ese tiempo. ¿Cómo? Por fe. Como lo he vivido una y otra vez, confío. No ha habido un día en que no hayamos comido para la gloria de Dios. Y empezaron a acumularse los recibos, hermosos recibos, los cheques. Y llega el de Electricaribe, ese es bien bonito. Y se acumula, segundo. Y yo le pido al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Voy a la presencia de Dios primero, ¿ah? No voy al banco primero. Ya aprendí que es primero a Él. Entonces yo voy al Señor, Señor, ¿qué hago? No tenemos para esto, ni para aquello. Me llaman los bancos ahora mismo. Tú sabes que yo no soy de los desordenados económicamente, yo tal, pero no sé qué hacer. Hay un banco que me llama a darme buenos días. Tú sabes cómo es eso. Y exactamente de postre. Y le dije, Señor, esa tarjeta de crédito ya no puedo en este momento. Tengo créditos, tengo compromisos. ¿Qué hago, Señor? Señor, en la presencia de Dios dije, Señor, voy a llamar a un banco para ver si me compran la cartera de esa tarjeta de crédito. Pero si no es tu voluntad, que no se den las cosas. ¡Pum! Enseguida. ¿Sabes qué? No se dieron las cosas. No se dieron. No, que es que tienes que llevar los papeles, que tal. Yo dije, listo. Yo tengo un eslogan en mi familia que es esforzados, dice la palabra esfuérzate y sé valiente, esforzados pero no forzados. Entonces hay cosas que ya el Señor dijo que no, ya listo, hasta llego. Entonces yo dejé eso ahí. De repente, 2 días después me llama, todos los días me llamaba el banco, el otro banco, y un día X me llama otro banco a mí. Me dice, Señor, Humberto Maya, de acuerdo a su buen manejo de la tarjeta de crédito. Buen manejo. Si estoy, bueno, ok, ajá. Queremos comprarle la cartera de su tarjeta de crédito para que la pueda cancelar y quede con un sueldo menor porque el interés es de 2.4, lo bajaron a 1.2. Uy, Señor. Bueno, cuénteme, ¿y qué tengo que hacer? Solamente dé la orden. Por su buen comportamiento con nosotros, solamente dé la orden, diga el número de tarjeta y en 2-3 días ya tiene el saldo comprado. Adelante. Se sentía rico. Y entonces, cuando pasa eso, me llama el banco el día siguiente, el otro. Todavía no ha pagado, señor. No se preocupe que yo estoy en eso. No tengo que coger rabia con ellos. No coja rabia con ellos, es su trabajo. No coja rabia con ellos. Da testimonio. De la cara. Sí, Señor, somos hijos del Señor. De testimonio. Y entonces viene y me dice, el día ya, y de un momento a otro dejaron de llamarme. Yo, me meto en la cuenta. Uy, Señor, gloria a Dios. Esa tarjeta quedó saldada 100%. Y me toca pagar en un mes después. ¡Wow! Para mí eso fue un milagro. Pero yo tuve que decirle al Señor, ok, Señor, ya no me muevo más, haz tú. Y con respecto al pago del recibo, que ya era doble, alguien me llama. Ven acá, yo sé que esta temporada es complicada para ti. Cuéntame, ¿qué es lo más urgente que tienes? Yo no, ya llegaron 2 recibos de Electricaribe. Y yo nunca había visto 2 recibos juntos. Porque siempre que hay uno ya está tarde, la cuchilla por allá. Pero efectivamente, bueno, listo, no te preocupes. Dame el número del NIC, y yo te pago eso. Ese es el Señor. Y yo antes salía corriendo, Antes salía corriendo a mi papá, papi, ayúdame, papi. No sé qué, papi, el banco. Bebía. Ay, Señor. Eso no, aquí no pasa eso.
Y pasa que el Señor mismo coloca el querer como el hacer en otros y manda la instrucción por otra parte para ti, porque Él sabe de qué tienes necesidad. Pero te has postrado en su presencia, has dicho, Señor, te lo entrego. Y entonces al fin yo no tenía plata ni siquiera para la cita con ese médico, la persona que me recomendaron. Y yo le dije, bueno, Señor, si llega a ser en la tarde y no ha llegado nada de plata, Señor, lo llamo y le digo que después no me voy a poner a quejar. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que ya ha llegado a vivir como una anestesia espiritual. Ya, listo. Si no, no. Si no, no. Y se vendió un pudín. Nosotros vendemos pudín. Sweet time. Bueno, esa es una propaganda. Y entonces se vendió ese día un pudín. Y hubo la plata para cuando llega la noche y me hacen un tratamiento 2 horas y media donde lloré. Mi alma estaba como en otro. ¡Ay! Me hicieron una cosa. Y el man me decía, no te vas a bloquear. Tú vas a quedar bien. Un cristiano además. Y yo, dele. Llorando. Y ahí en ese momento yo me puse a hablar con el Señor. Y yo decía, Señor, a veces eso es lo que pasa en nuestras vidas. Quieres quitar algo, pero como nos duele, no queremos. No queremos dejar que tú lo hagas. Pero cuando nos está doliendo. Y después cuando ya la gente quita el dolor, tú miras hacia atrás y dices, ya entiendo. Y para la gloria de Dios tengo que decir que en 5 años no había dejado de sentir dolor. Y hoy aquí estoy sin dolor para la gloria del Señor. Yo decía, ¿puedo correr ya? ¿Puedo correr? Él me decía, cógela suave. Fueron 5 años. Ahora cógela suave. Te vamos a hacer este tratamiento, ahora sigue lo otro. Y bueno, ¿y entonces qué sigue ahora? Nos vamos a colocar unas cintas que no sé qué, tal. ¿Y cuánto cuesta eso? No cuesta tanto. Ok. ¿Cuándo? Mañana viernes. Ajá. Ok. Y en la mañana, nena, ¿tienes ahí en las reservas federales algo para...? No, nada. Nada, porque ella a veces tiene unas reservas por allá que yo ni las encuentro. Ningún ratero puede encontrarlas. Y de repente, toma, yo lo guardé. Gloria a Dios por eso. Pero de esas reservas por allá, no hay nada. Ok. Entonces, ¿qué? No. Si a tal hora no hay nada, entonces lo llamo y le digo que no. El que ha esperado lo mucho, pero lo poco. Y llaman un pudín. De los más caros, de esos que todo fancy, ¿sabes? Que son más trabajosos, pero ajá. Y cuando llega, hey, ¿llego entonces a las 6 de la tarde? Sí, llega a las 6 de la tarde. Y cuando estamos ahí y él me pone eso y listo, y trabaja también a mi hija, listo, bacano, gloria a Dios. Nos sentamos un ratico, le ofrecemos la cena y entonces empezamos a hablar. Y él, que me estaba atendiendo a mí supuestamente para ayudarme en mi sanidad, también necesitaba una sanidad de aquí. Y entonces el Señor permitió todo esto que yo le decía al Señor, Señor, pudo haber sido 2 años nada más. Pero Dios permitió todo esto para que en ese momento nos encontráramos los dos, para que el uno me diera beneficios a mí, me bendijera en una cosa y yo a él lo bendijera también en otra. Porque lo que te sucede a ti es para eso, no es para ti nada más. No,
tengo esta circunstancia, no sé qué, y empezamos a hablar y ya lo invitamos, va a ir el miércoles Dios mediante al grupo y así, gloria a Dios. Pero aquí estoy. ¿Dónde está? Señor, gracias. Yo quiero que hagas una cosa hoy. Yo quiero que hagas una cosa y que entregues. Pero no entregas como lo has hecho de pronto antes. Yo tenía un tío que se cayó de un 5º piso y duró 17 años en coma. 17 años. Y nosotros siempre creímos que el Señor lo iba a levantar nuevamente. Pero un momento que ya entendimos que no era la voluntad de Dios. Y yo estaba llevándole la palabra a mi familia. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? Yo sé que tú quieres llevártelo, pero ¿cómo se lo digo? Y un día yo, en un grupo que teníamos, le dije, hoy se lo vamos a entregar al Señor para que Él haga lo que sea. Es lo que sea. Lo que sea. ¿Estás dispuesto a eso? Y entonces nos tiramos de rodillas todos y le dijimos, Señor, hoy no venimos a pedirte esto, ni hazlo de esta manera, ni de aquello. Hoy venimos a entregarte 100% esta situación. Encárgate tú, ya no más imaginarnos que puede ser así, que puede ser asado. No te vamos a dar ideas, Señor, te entregamos. Y lloramos porque fue duro. Nosotros queríamos una cosa, pero lloramos y se lo entregamos. Pasaron 2 semanas y mi tío ya se fue. 2 semanas después de esa oración. Porque la voluntad de Dios a veces es lo que tú no quieres, pero siempre va a ser lo mejor.